breve semblanza del licenciado Alejandro Bustos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de educación primaria, ex sindicalista docente, cursó estudios de posgrado en Derecho Corporativo y Laboral en la Universidad Panamericana, diploma en estudios avanzados en libertades informativas de la Universidad de Salamanca, España, integrante de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, litigante especializado en materia constitucional, civil y de derechos humanos. Fungió como diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, destacando su participación en los temas de planeación y evaluación, poder judicial, organismos constitucionales autónomos, derecho a la vida, muy importante, protección de los animales, derecho a la propiedad privada, medio ambiente sano, libertad religiosa, procuración de justicia, garantías de los derechos humanos y educación ambiental. Todos estos temas los abordó de manera especial en la Asamblea Constituyente para la Constitución de la Ciudad de México. En el ámbito profesional fue abogado litigante en el derecho del licenciado Ramón Sánchez Medal, director jurídico corporativo de Pepsi Bottling Group. Desde hace 16 años colabora en Grupo Televisa, SAP, donde ha desempeñado diversos cargos, entre ellos vicepresidente jurídico regulatorio de telecomunicaciones y actualmente nombrado vicepresidente general jurídico de Grupo Televisa. Ha participado como conferencista y consultor en diversos temas relativos a la libertad de expresión y libertad religiosa, derechos humanos y derechos de autor, y ha sido activo miembro de foros judiciales y de la administración pública en materia de procuración y administración de justicia. Fue vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Comunicaciones por Cable, presidente de la Comisión de Enlace con el Poder Judicial Federal del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. También fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Desde ese órgano impulsó iniciativas en materia de combate de la trata de personas, la corrupción y mejoramiento de las relaciones institucionales y comunicación entre los organismos para favorecer una eficaz procuración y administración de justicia. Como verán, pues tenemos a un litigante de primer nivel. Gracias a Dios. Con mucha experiencia en el ámbito legal, y pues le cedo el micrófono sin más para que pueda comenzar con su exposición. Muchas gracias, hermanos Abdiel, les agradezco mucho la oportunidad de que estemos en este foro, que podamos comunicarnos y esta dialéctica de las ideas para ir entendiendo estos fenómenos tan importantes de derechos fundamentales. No le crean tanto al currículum, dicen que tanto duró el niño en el pueblo que lo hicieron alcalde, ¿no? Es una práctica de estar ahí cerca con estos intereses comunes. Quiero hacer, como dicen aquí en esta congregación, un disclaimer, ¿no? Las opiniones vertidas en esta intervención son estrictamente de carácter personal. Como ven, represento legalmente a esta iglesia, formalmente soy el representante legal de Capital City Baptist Church y también tengo responsabilidades profesionales. Entonces, ni Televisa ni Capital City Baptist Church necesariamente tienen la misma opinión, son de Luis Alejandro Bustos, su servidor. Celebro que esté aquí una colega además de la UNAM, ¿no? Doctora en Derecho, me siento ya acompañado aquí, así que usted me va ayudando ahí, me dice, si no estamos bien en eso, vamos a ir complementando esto. Es un tema muy interesante que se ha planteado análisis respecto del derecho fundamental, si es que podemos decir que hay un derecho fundamental de educar en casa. Y vamos a ir por un largo camino analizando diferentes normas, ordenamientos internacionales y nacionales, así como algunos criterios jurisprudenciales que nos van a dar luz, así también como decisiones judiciales en otras latitudes que nos pueden dar luz respecto de si estamos frente a un derecho fundamental y cómo tenemos que hacer en su caso su defensa, ¿no? Celebro también aquí que me acompaña mi hija Vania Alejandra, que es mi hija mayor,
Mi esposa y mi hijo menor tuvieron que salir a una competencia en natación, no están por aquí, pero pues celebro que me pueda acompañar a mí. Muchas gracias. La defensa legal de la educación en México. ¿Le podemos poner el modo de presentación? Eso, gracias. Bueno, los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Siguiente. Aquí tenemos como concepto, vamos a tomar como punto de partida, vamos a compartir la presentación también para que puedan entender ustedes lo que tenemos acá. Vemos ahí un par de conceptos. Uno es del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice aquellos derechos que son inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, que es otro concepto muy importante de derechos humanos últimamente, suelen ser recogidos por las nuevas constituciones o las constituciones modernas, asignándoles un valor jurídico superior. Luigi Ferrajoli, que es uno de los tratadistas más respetados en materia de derechos humanos, particularmente en nuestro país, dice que son todos aquellos derechos subjetivos, los derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos. Siguiente. Entonces tenemos que los derechos fundamentales tienen algunas características que vamos a subrayar para nuestro análisis. Primero, son inherentes a la persona humana. Y ya se imaginarán el trabajo que me costó, siendo diputado del Verde Ecologista de México, cómo acomodamos el hecho de que las personas que defienden ecología y a los animales, que plantean que los animales tienen derechos, ¿no? O la madre tierra o la ecología, ¿no? Entonces, yo no podía hacer un planteamiento distinto de fondo, pero estaba convencido que los derechos fundamentales son solamente de las personas humanas y que son inherentes a su dignidad, a la dignidad humana. Entonces, buscamos una forma que pudiera cumplir estos dos objetivos, ¿no? En el caso de la protección de los animales, la Constitución de la Ciudad de México lo que dice es que es un deber ético y una obligación jurídica de las personas la protección de los animales. Así prácticamente tienen la misma protección como si tuvieran un derecho, pero no tergiversamos o no descuadramos todo el sistema jurídico, ¿no? Y esto es muy importante, los derechos fundamentales son inherentes a las personas, universalmente reconocidos y no dependen del reconocimiento de la ley o del Estado. Los derechos son inherentes a la persona. Los Estados los reconocen, no los crean, ¿sí? Eso es muy importante. Por otro lado, son fundamentales, pero eso no quiere decir que sean absolutos. Los derechos fundamentales pueden ser restringidos válidamente. Hay intervenciones del Estado que permiten la limitación de los derechos fundamentales, y esto tiene una lógica, porque siendo que todos tenemos derechos fundamentales, pues si viviéramos solos no hay problema, pero como vivimos en sociedad, el derecho fundamental mío eventualmente pudiera entrar en conflicto con el derecho elemental del otro o con los derechos de la convivencia social. En ese sentido, el Estado puede intervenir y hay un test de proporcionalidad que se realiza para ver qué medidas puede tener el Estado para limitar los derechos fundamentales. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la teoría generalmente establece que las medidas que toman los Estados para restringir derechos fundamentales tienen que tener un fin constitucionalmente válido, que tienen que ser idóneas, que tienen que ser necesarias, solamente hasta el grado que sean necesarias, y que tienen que ser proporcionales, ¿no? Por ponerles un ejemplo de proporcionalidad, ¿no? Pues si alguien me está atacando con un cuchillo y yo saco un cañón, ¿verdad? Bueno, pues no es una defensa proporcional, ¿no? Entonces, de eso se trata. Esos cuatro aspectos tienen que estar presentes en cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales que el Estado imponga. Por otro lado,
también hay restricciones que vienen cuando hay conflictos entre derechos fundamentales, entre particulares, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una noticia que se dé al público puede ser una noticia que sea infamante para alguien, que vaya en contra de su propia imagen, de su honor o de su intimidad. ¿Qué es más importante? ¿Que la gente se entere de algo de interés público, que es el derecho a la información y a la libertad de expresión? ¿O es más importante el derecho a la propia imagen, el honor y la intimidad? Aquí tenemos puros derechos fundamentales que entran en conflicto, y entonces tiene que haber una forma de limitar unos u otros a los dos, ¿no? La primera tarea que se dieron los estados y quienes regulan todo esto es: ¿cómo vamos a resolver cuando vengan estos conflictos? Vamos a hacer una priorización, o sea, una jerarquización a priori. Y entonces dijeron, pues, ¿cuáles son los derechos fundamentales más importantes? Pues primero la vida, y luego la libertad, y después la libertad de expresión, y así fueron bajando, jerarquizándolos. Pero resulta que para algunos era más importante la libertad que la vida, ¿sí? Para algunas personas que tenían restringida su libertad, estaban decididos a dar su vida por tener libertad. Entonces, esa jerarquización entró en un conflicto. Entonces dijeron, no, a ver, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ponderar. Y cuando haya un conflicto de derechos fundamentales, vamos a ver entre uno y otro cuál pesa más y cuál pesa menos. Y entonces decían, bueno, pues en este caso va a ganar el derecho a la información frente al derecho al honor. Y mataba por completo el derecho al honor. Pero es que eso no puede ser. No puedes dejar sin derecho fundamental a alguien que lo tiene, ¿verdad? Por una simple ponderación. Entonces llegó la teoría más moderna, que es la de armonización. En esta armonización se dice, cuando hay conflictos entre derechos fundamentales, tienes que sopesar los dos y tienes que armonizarlos de manera que pueden sufrir limitaciones en su situación periférica, pero el núcleo fundamental del derecho fundamental se tiene que conservar. Entonces, con todos estos ejercicios, imagínense lo que se tiene que hacer tanto en la intervención del Estado para limitar derechos fundamentales, como cuando se entran en conflicto de derechos fundamentales. Siguiente. Los derechos fundamentales están establecidos en cuerpos normativos tanto nacionales como internacionales. En nuestro caso están los tratados internacionales, la Constitución política de la ciudad la Constitución política de nuestro país, las constituciones estatales, la de la Ciudad de México, y las leyes. Desde 2011, el artículo 1 de la Constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos estableció que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. Pero además estableció a las autoridades esta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Incluso dio facultad a los juzgadores para inaplicar las normas que se consideran que atentan contra derechos fundamentales. Todo esto es muy importante y estamos viendo los fundamentos que nos van a servir para la defensa de los derechos fundamentales, particularmente si llegamos a la conclusión de que la educación en el hogar es un derecho fundamental. Si no lo es, pues entonces será otra el camino por andar, ¿no? No, tampoco estamos perdidos. Acuérdense que en cuestión de litigio nunca el último segundo cuenta, ¿verdad? Pero vamos a ver si es un derecho fundamental. Estos son las bases por las cuales podemos vamos a defendernos. Siguiente, por favor. El derecho a la educación como derecho fundamental, reconocido por la Constitución y tratados internacionales. ¿Qué nos dicen los tratados internacionales respecto al derecho a la educación? Siguiente. Como concepto del derecho a la educación, vamos a recoger en este concepto
todo lo que dicen los tratados internacionales o de manera general. El derecho a la educación es un derecho fundamental, primero, creo que esto no lo duda nadie, de todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos, desarrollar su personalidad y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades. Siguiente. Como derecho fundamental, el derecho a la educación está establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las características? Nos vamos a ir muy rápido, no vamos a leer todos los ordenamientos, pero vamos a hacer algunos señalamientos, ¿no? Nos dice la Declaración Universal en su artículo 26 que es para toda persona, que la educación es gratuita, que la instrucción elemental debe ser obligatoria, y todos los estados lo deben de hacer obligatoria y gratuita, la elemental cuando menos, y que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ese mismo año, en 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, esta es primero que la universal, curiosamente, pero la pusimos así por jerarquía. También dice que es para todas las personas, inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. A los nuevos defensores de los derechos humanos se les olvida siempre esta parte de la moralidad, y cuando estamos ahí, no nos hables aquí de moralidad, aquí estamos hablando, no lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales, de los que somos parte y que nos obligan. Y para establecer, capacitar para lograr una digna subsistencia, el mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. Es un ecualizador de oportunidades e insiste que es para toda persona, y cuando menos la educación primaria o elemental es gratuita y obligatoria. Siguiente. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, más reciente, ¿verdad? Igual dice para toda persona, tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de dignidad, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tiene como objeto capacitar para que pueda el individuo participar en una sociedad libre, y la enseñanza debe ser obligatoria y gratuita también en la parte de educación elemental. Siguiente. Como derecho fundamental también el derecho a la educación, en este importantísimo, déjenme decirles, si vamos a tener una estrategia de defensa respecto de la educación en el hogar, este es un tratado internacional importantísimo. La Convención sobre el Derecho de los Niños de 1989 y la interpretación de los tribunales, tanto internacionales de derechos humanos como de la Suprema Corte de Justicia, hacen de este un elemento muy importante. Particularmente el niño como sujeto del derecho, como titular del derecho a la educación, ¿verdad? Que debe ser en condiciones de igualdad, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, ¿no? Y aquí el interés superior del menor como principal director de las medidas del Estado y de la ponderación de los derechos fundamentales. Eso va a ser básico. Y le subrayé aquí en este caso algo que dice que cuando hablamos de la educación en el hogar, ¿verdad? Dice adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la tasa de deserción escolar, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. A veces no nos gusta ver las disposiciones que no nos son propiamente alineadas a lo que queremos decir, pero hay que verlas porque hay que enfrentarlas. Y facilitar el conocimiento, el acceso a los conocimientos técnicos y métodos modernos de enseñanza, que también es otro elemento importante para nuestra estrategia. El protocolo de San Salvador, esto es muy importante, y vamos a ver más adelante otra disposición que es importantísima para el tema que tratamos.
También dice que todas las personas tienen derecho a la educación, el pleno desarrollo de la personalidad humana y su sentido de dignidad, el fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. La idea de capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista y lograr una subsistencia digna. La enseñanza primaria, obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Se fijan, todas estas líneas son prácticamente las mismas en todos los tratados, ya que no hay duda. Pero fíjense cuáles son los objetivos de este derecho fundamental. Es muy importante tenerlos en cuenta. Este repaso es importante porque cuando veamos nuestras estrategias, nuestra forma de educar en casa para que tenga defensa debe colmar todos estos objetivos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, habiendo hecho este recorrido por el derecho fundamental a la educación en tratados internacionales, nos preguntamos, ¿quiénes son los titulares del derecho a la educación? En este caso, nos dice, todas las personas, siguiente, por favor, todas las personas, los menores y los padres, ¿sí? Nos dice, primero, como derecho fundamental, que son todas las personas, y todos los tratados nos dijeron lo mismo. En el tratado, en la Convención del Derecho de los Niños, vimos que es muy importante tomar en cuenta que es derecho de los menores, específicamente, que es el interés superior del menor, el que va a orientarnos, y que hay obligaciones y deberes en ese tratado de los padres y del Estado. Y esta combinación va a llevarnos a las conclusiones de si el educar en casa es un derecho fundamental y quiénes son los titulares de ese derecho y cómo defenderlo. Si es que es derecho, todavía no digo que es, ¿no? Ya llegaremos a eso. Y también acá dice específicamente derecho de los padres. Siguiente, dice, ¿y el Estado tiene derechos respecto de la educación? Bueno, no tiene derechos, pero sí tiene prerrogativas de regular los derechos fundamentales con las medidas que dijimos. Tiene que tener un fin constitucionalmente justificable, debe de ser idónea, debe ser necesaria y debe ser proporcional. Siguiente, por favor. El derecho a educar en el hogar. Ya nos acercamos al punto. Este señor ya nos llevó por todas desde 1948 hasta la fecha, no todavía antes. Bien, siguiente. Y esta es la pregunta. Por cierto, decía nuestro hermano Sartiel decía nuestro hermano Sartiel que se podía hacer declamaciones acá, ¿no? Pero también reclamaciones, no vayan a reclamar. Denme un segundito para platicarles que en una ocasión, en una conferencia como esta, aquí por cierto, estaba yo platicando en algo así semejante a esto, y de pronto pues, habíamos pasado unos tratados internacionales y tantas cosas que una hermana allá atrás se empezó a quedar dormida. Dije, mientras no ronque, ¿verdad? Pero empezó a roncar. Y entonces le dije, oiga, a su compañero, no sea malito, despiértelo, ¿no? Pues despiértelo usted lo durmió. Bueno, después de haber visto todos los tratados internacionales, llegamos al hecho, educar en el hogar es un derecho fundamental. Si es el caso, ¿quién es, siguiente, titular de este derecho fundamental? Siguiente, si es un derecho fundamental, es un derecho fundamental respecto a todo tipo de educación o solamente respecto de cierto tipo de educación. Bien, siguiente. Se oye como musiquita de acompáñame, bueno, me están acompañando aquí. Dice, este ordenamiento es la columna vertebral de la defensa del derecho, si es que es derecho fundamental, de educar en el hogar. Dice, artículo 26 de la Declaración, nada más ni nada menos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 26 y en su fracción tercera dice: los padres tendrán el derecho preferente, ¿sí? No es solamente el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿sí? Siguiente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la 1948, en su artículo 30, dice: toda persona tiene el derecho de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. También el derecho de educar a sus hijos. Dice todas las personas, pero pues si son todas las personas, son sus hijos, pues son los padres, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 18 y fracción primera, nos dice que la libertad de pensamiento, de conciencia y religión es un derecho fundamental. Y en ese párrafo al final, ¿verdad?, dice la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Es decir, como parte del derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, está el de la enseñanza. Y en su apartado 4, fíjense lo que nos dice aquí: los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de ¿quiénes? De los padres, y en su caso los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación, toda la educación religiosa o moral que esté de acuerdo a sus convicciones, a las convicciones de los padres. Bien. No se me asusten, vamos yendo, vamos calentando motores, vamos acercándonos, desentrañando qué es lo que dicen los tratados internacionales al respecto. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, artículo 13, apartado 13. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, ¿verdad?, de escoger para sus hijos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas. Aquí habla de escuelas, se refiere a las escuelas particulares, ¿no? Y hacer que sus hijos o pupilos reciban, y regresa al tema de la educación religiosa o moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aunque esté hablando aquí de la educación religiosa o moral, veremos más adelante con los precedentes internacionales que no es cosa menor, ¿sí? Incluso para defender la educación académica. En el apartado 4 nos dice también que ninguna de estas cuestiones se va a interpretar de manera que no se puedan los particulares dedicar a la enseñanza. Siguiente. Convención Americana sobre Derechos del Hombre de 1969, artículo 12, la libertad de conciencia y religión. En el apartado 4, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Insisten en esa misma idea todos los tratados. Convención Americana de los Derechos del Hombre, artículo 12, libertad de conciencia y religión. Apartado 4, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, esta es muy importante también, anótense esta. Artículo 17, protección de la familia. Otro titular de derechos, la familia como núcleo. Se reconoce, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida ¿por quién? Por la sociedad, por un lado, y por el Estado, por el otro lado. Aquí, fíjense que toma a la familia como el núcleo de la sociedad, pero a la vez impone esta obligación tanto a la sociedad como al Estado de protegerla. Y en el apartado 4, la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de la responsabilidad de los cónyuges, porque aquí había alguna duda de que en caso, por ejemplo, de separación, ¿verdad?, ¿quién decide la educación de los hijos? En este caso, es una corresponsabilidad entre los cónyuges, y en caso de disolución, y aquí esto es muy importante, se adoptarán las disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos,
sobre la base única del interés y conveniencia de los hijos, ¿sí? Y quien lo va a decidir esto va a ser un juez. Entonces podremos argumentar muchas cosas respecto del derecho de los padres, pero como aquí hay equivalencia y igualdad de derechos, es algo que alguno hubiera traído la patria potestad, ¿verdad? El que va a decidir va a ser el juez, que es lo mejor para el hijo, independientemente del derecho de los padres. Por eso en estos casos es muy importante fundamentar la razón por la cual alguno de los padres quiere que se imponga la medida de que la educación del hijo, en un caso de separación, de divorcio, sea de cierta forma, ¿no? Entonces está más complicado en este caso. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en su artículo segundo, apartado segundo, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido de toda forma de discriminación. Este es otro argumento que han utilizado muchos defensores de la educación en hogar para garantizar la posibilidad de educar en casa. La Convención sobre los Derechos del Niño del 89, el mismo ordenamiento, en su artículo tercero y su fracción primera, dice: una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. Este es un conceptazo en materia de defensa de derechos humanos, particularmente en materia de educación. Y si queremos ir a defender el derecho a educar en casa como un derecho de los padres solamente, ¿verdad?, podemos caer en el problema de que se nos imponga como contrapeso el derecho de los niños, el interés superior del menor. Y por otro lado, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado, pero fíjense lo que dice aquí, teniendo en cuenta los derechos de quién y los deberes de quién, de los padres, ¿verdad?, que son responsables ante la ley. Con el fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. O sea, el Estado está obligado en este sentido a tomar en cuenta, tanto en la legislación como en la actuación administrativa, reglamentos, acuerdos, todo esto debe tener en cuenta los derechos y los deberes de los padres respecto de la educación. La Convención, en el mismo ordenamiento, la Convención de los Derechos del Niño, artículo 5, los derechos y deberes, los Estados respetarán las responsabilidades y los derechos y deberes de los padres, ¿verdad?, de impartirles en consonancia con la evolución de las facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza derechos reconocidos por la presente Convención. Esto es muy importante. Si el niño es titular de derechos, ¿verdad?, esos derechos, quien los ejerce, quien tiene derecho a ejercerlos son el padre. Son los padres que tienen derecho a ejercer los derechos del niño, ¿sí? Y tienen ese deber, y ese deber tuitivo, pero tienen también ese derecho. Y las autoridades tienen que respetarlo. Pero ojo, hay que leer la letra chiquita, también dice orientación apropiadas para que el niño ejerza sus derechos, ¿sí? Pero dice también en consonancia con la evolución de sus facultades, de las facultades del niño. Y aquí es muy importante no solamente el interés superior del menor, sino la opinión del menor respecto de la educación que están recibiendo en el lugar. Porque los juzgadores y las autoridades administrativas cada vez más están tomando en cuenta la opinión de los menores. Incluso se han decretado nulidades en resoluciones, nulidades dictadas por el Poder Judicial basadas en las opiniones de los menores, ¿sí? Y dice en la evolución gradual de los niños. Así que háganse cuate de ellos, porque ¿no? Hay que convencerlos, o sea, tienen que estar convencidos los niños. Los niños son personas, tienen opinión, si no, pregúntenme a mi hija. La Convención sobre Derechos del Niño del 89, el siguiente, en el artículo 14, su fracción primera, los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. También los niños tienen estos derechos, ¿verdad? Y los Estados partes respetarán los derechos, deberes de los padres.
¿sí?, de guiar al niño en el ejercicio de sus derechos conforme a la evolución de sus facultades. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí vamos con muchas cosas de ahora con los niños, ¿verdad? Es importante. El artículo 18, ambos padres tienen obligaciones comunes. ¿A qué? A la crianza y el desarrollo del niño. También este concepto de la crianza del niño como un deber y en consecuencia un derecho de los padres. Siguiente, dentro de los estados partes en que la educación del niño deberá estar encaminada, ahí viene una serie de conceptos, inculcar al niño el respeto a sus padres. Esto es importante, ¿no? También que lo debe tomar en cuenta el Estado, y que nada de lo dispuesto puede impedir a los particulares que se dediquen a la educación. Siguiente, Convención del Derecho del Niño, artículo 30, derecho de los niños a profesar y practicar su propia religión. Este es otra de las columnas vertebrales, así como comentamos cuando vimos la Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta disposición es otra de las columnas vertebrales para la defensa de la educación en casa. Artículo 13 del Protocolo de San Salvador, derecho de educación. Conforme a la legislación interna de los estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Exactamente la misma idea. Y aquí, como vimos, hay muchos tratados internacionales que van con la idea de que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos en el hogar, o incluso hacer que las escuelas eduquen a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, en tanto que se trata de educación moral y religiosa, por la libertad moral y religiosa y de pensamiento y de conciencia. Pero estos dos ordenamientos que les he dicho que son columnas vertebrales, no dicen, no hacen ninguna distinción. Entonces aquí es donde nos apoyamos para decir la educación de orden académico cae aquí, conforme a la legislación interna, los estados partes. Los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones preliminares que tenemos respecto de la educación como derecho fundamental en los tratados internacionales? Siguiente. Primero, la educación, como educación así, como género, es un derecho fundamental de todas las personas. Si lo dicen todos los tratados, no hay duda. Se enfatiza a los menores como titulares de este derecho. Esto cada vez tiene más auge y más énfasis. Es obligatoria y gratuita, a menos a niveles de educación básica. Esta es una obligación que se impone a los estados y se da la prerrogativa de regularla. Tiene como objetivo principalmente capacitar, promover el desarrollo de la personalidad y el sentido de su dignidad para lograr una digna subsistencia y el mejoramiento de su vida. Eso es lo que debe ser la educación. Y también promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la libertad, moralidad, solidaridad humana, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz. El primero está en tener las herramientas para desarrollarse como persona. El segundo, para desarrollarse en sociedad. Y el tercero, preparar a la persona para que sean útiles a la sociedad y para su participación democrática y pluralista. Esto es el derecho fundamental de la educación. El siguiente, la educación o enseñanza moral o religiosa. Vimos que los tratados internacionales la tratan de manera específica. Se reconoce expresamente como un derecho fundamental, ya lo vimos en todos los tratados, y parte fundamental de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los menores se les reconocen estos derechos, ¿no?, de acuerdo a sus propias convicciones, y se les reconoce a los padres el derecho de educar en estas materias conforme a las propias convicciones de los padres. Claro, aunque viene el desarrollo gradual de los hijos y pueden tener opiniones distintas. Los padres cuentan con el derecho de orientar y dirigir a los menores en el ejercicio de sus propios derechos, de manera que también es una prerrogativa de los padres que se puede utilizar cuando alegamos la defensa de la educación en casa. Y el derecho de educación moral y religiosa,
de acuerdo a las convicciones de los padres, es un derecho que puede ejercerse en el hogar y en las instituciones de educación. ¿Sí? Hay algunos casos, la gran mayoría en Europa, unos poquitos en América. Siguiente. Ahora sí, viene la parte difícil. Educación académica en el hogar es un derecho fundamental. Dice, los padres tienen el derecho preferente, como vimos en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y como vimos, el protocolo de San Salvador también establece el mismo derecho. Pero además la Convención dice el derecho preferente de escoger la educación que habrá de darse a sus hijos. Pueden escoger para sus hijos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas. La familia, como vimos, ese es otro elemento muy importante para esta defensa, en esta construcción. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la propia sociedad y por el Estado. Y las acciones del Estado deben tener en cuenta los derechos y deberes de los padres respecto de los menores para su bienestar, su dirección y orientación en el ejercicio de sus derechos fundamentales y guían el ejercicio de estos derechos de acuerdo a su propia evolución. Siguiente, en ese sentido, existen, se los digo con honestidad, posturas contrarias entre quienes afirman que es un derecho fundamental y quienes dicen que no es tal. Y hay muchas personas que afirman que no es un derecho fundamental. Digo, cuando lo afirman algunas personas, cuando lo afirman algunos doctrinarios, pues cada quien tiene su postura. El problema es que hay algunos tribunales de derechos humanos que se empiezan a acercar a ese pronunciamiento, pero no lo han hecho. No han dicho que no es un derecho fundamental. Le han dado vuelta y han negado a las personas que han promovido estas acciones el declararles el derecho fundamental y las acciones que han solicitado, pero por otras cosas periféricas, y no entran directamente porque así como hay opiniones respecto de los tratadistas, así como hay opiniones respecto de los juzgadores, también hay opiniones diversas respecto de los estados partes de los tratados internacionales, porque hay estados que se reconocen como un derecho fundamental y hay estados que no lo reconocen como un derecho fundamental o que los regulan de manera que los restringen, de manera que pues, no se puede gozar de ese derecho fundamental. Pero como dijimos desde el principio, y por eso quise que hiciéramos este recorrido por los derechos fundamentales, no importa que lo reconozcan los estados, si es derecho fundamental, es derecho fundamental. Y le corresponde a todas las personas hacer la defensa de sus propios derechos, ¿verdad? Entonces, dicho que hay posturas confrontadas, también hay que reconocer que no está expresamente reconocido como un derecho fundamental. Así como vimos que dice que la educación moral y religiosa es un derecho fundamental, y lo dice con todas sus letras en todos los tratados, el derecho de educar en casa no está, dice, tienen todos los padres el derecho de educar en casa y no mandar a sus hijos a la escuela. No hay tratados internacionales que digan eso. Sin embargo, no tienen que decirlo, porque de una interpretación armónica de lo que dicen, y particularmente la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, los dos dicen, como vimos, que es el derecho preferente de los padres escoger la educación de sus hijos. ¿Quiénes son los titulares de este derecho? Pues tanto los padres, como vimos, como los propios menores. El Estado debe considerar los derechos de ambos al poner medidas que lo restrinjan, pero también tiene la prerrogativa de imponer regulaciones. ¿De acuerdo? Estas serían todas las conclusiones que tenemos después de todo este recorrido que hemos hecho por los tratados internacionales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se han cansado? No. Seguimos entonces. Vamos a ver entonces, ahora hemos visto toda la parte normativa, qué dicen los tratados internacionales a nivel
estamos a nivel internacional. Ahora vamos a ver cómo se regula la figura de la educación en el hogar en otros países y cómo ha habido pronunciamientos jurisdiccionales en otros países y en tribunales de derechos humanos, para después aterrizar qué es lo que dice la legislación mexicana. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, siguiente. Vamos a ver, en este cuadrante, si tenemos si está permitido o prohibido, tenemos si está permitido o prohibido, o si está muy regulado o nada regulado, ¿no? Entonces tenemos en estos cuadrantes países que permiten y regulan más o menos el derecho a educar en el hogar. Hay países que lo toleran y que tienen una nula regulación o muy suave. Hay otros países que no lo permiten expresamente, pero que tampoco lo persiguen, lo castigan. Y hay países que, si dan miedo, lo prohíben, y hay otros que lo prohíben y lo castigan. Y hay uno por ahí que lo permite, pero es tal la regulación que es prácticamente como si lo prohibiera. Vamos a ver cuáles son. Los primeros son Sudáfrica, siguiente, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos como ejemplos de países que permiten y regulan en mayor o menor medida la educación. En el caso de los Estados Unidos, como veremos más adelante, hubo un movimiento muy importante por ahí de los 80s que defendió el homeschooling, y hubo pronunciamientos judiciales que vamos a ver un poquito, vamos a mencionarlos más adelante, en diferentes cortes y en la Suprema Corte de los Estados Unidos, que permitieron construir el reconocimiento de esta actividad como derecho fundamental. Y entonces los estados, pues todos los estados, ellos no tienen mucho problema en Estados Unidos de reconocer como derecho fundamental, en todo caso regularlo. Hay estados que lo regulan más y hay estados que lo regulan menos. Hay unos que piden que se registren los niños y que se certifiquen, y hay otros que tampoco les preocupa mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, este sería nuestro objetivo, ¿no? Luego, los que toleran y que tienen nula o ligeramente regulada son, le damos ahí a Francia, Reino Unido y Finlandia como ejemplos. Algunos de ellos lo permiten, pero están en ahí cerca de esos cuadrantes. Quien no lo permite expresamente, pero no sanciona, incluso salió ahí el ministro de Educación, dijo: miren, no está expresamente permitido, pero si no lo dan a la escuela no hay problema. Y claro, pues ahí el problema de la cuestión institucional, ¿no? Para darle escuela a todos los niños, dijeron: si no los mandan, nos hacen un favor. Y el siguiente, estos son los que dan miedo: España, Holanda, ¿y quién creen? Alemania. Vamos a ver unos casos ahí tremendos. Bueno, como ejemplo, Rusia, no estudié el caso específico, pero como ejemplos, estos países. Y el que decía el campeón de la controversia es, siguiente, Suecia, que lo permite, pero lo regula de tal manera que lo hace prácticamente imposible, ¿no? Alemania tiene desde 1918 una legislación, desde antes, pero como legislación específica, una prohibición expresa del homeschooling, y tiene como sanciones multas e incluso la separación de los menores de los hogares e incluso la cárcel. Siguiente, por favor. ¿Y México? Esta me encanta. Estaba esperando que llegara este momento para que también pudiéramos hacer algo de ejercicio todos, ¿no? A ver, pónganse de pie todos, por favor. Así que vamos a hacer como en la escuelita, ¿no? Los que puedan. Bien. Levanten la mano los que creen que educar en casa es un derecho fundamental. Muy bien. Bajen su manita. Ahora, por favor, tomen asiento
todos aquellos que crean que en México está prohibido educar en el hogar, que la legislación, la constitución o los ordenamientos prohíben, o sea que es una actividad medio regular. Tomen sus lugares, por favor. Bueno, estamos aquí. Me da mucho gusto eso. Bien, pueden tomar nada más un poquito para que nos moviéramos un poquito. ¿Está prohibido en México? No. ¿Está permitido en México? No. ¿Es un derecho en México? ¿Está regulado en México? No. Esto es fantástico. Aquí es donde quería yo llegar. Pero ¿qué hacemos, no? Bueno, hubo opiniones de que puede ser una actividad medio regular la que estamos realizando, ¿no? Por el 31 constitucional. Vamos a ver. México, ¿dónde está? Creo yo, es la opinión de su servidor. Siguiente. Ahí. Muy cerquita de la encrucijada. Me parece que en México está permitido, no expresamente, ¿verdad? Pero que no está prohibido, ¿sí? Y que está ligeramente regulado. Y esto es muy importante que empecemos por definir nuestra posición. Si estamos realizando una actividad que es irregular, que es ilegal, que no nos asiste el derecho, y le estamos buscando la forma de darle la vuelta a una prohibición de la ley, estamos mal. Y díganme quiénes de aquí piensan eso, porque tengo la obligación constitucional de consignarlos ante las autoridades. Si no es así, si creemos que nos asiste un derecho fundamental y que lo estamos ejerciendo, y que a lo mejor la regulación, la legislación es deficiente, pues tenemos que entender todo esto que hemos estado diciendo y entender qué dice nuestra legislación para orientar nuestras medidas, que veremos que pueden ser muchas, para lograr que se respete ese derecho fundamental, que se nos den herramientas, que se cumpla con las obligaciones que el Estado tiene para que nosotros podamos cumplir con nuestro deber que nos imponen los tratados internacionales y ejercer nuestro derecho fundamental. Bien, siguiente. Este es el caso tremendo de esta familia en Alemania, el caso Wunderlich contra Germany, ¿sí? Este es un caso resuelto el año pasado, recientemente, a principios de 2019, y que fue planteado a la sala de apelaciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alemania, como les decía, prohíbe el homeschooling. Esta familia fue multada por la práctica del homeschooling y obligada a mandar a sus hijos a la escuela. Como no lo hicieron, los padres primero se fueron de Alemania a otro país para evitarlo, luego regresaron, se cambiaron de casa, anduvieron por aquí por allá, tenían orden de hacerlo, los multaron, se movieron, buscaron la forma, ¿no? Pero ellos seguían educando a sus hijos en casa. Hasta que un día les cayeron 33 policías, 7 trabajadores sociales, entraron a la fuerza de su casa, tomaron a sus hijos, se los llevaron, no los dejaron ni despedirse. El caso lo expresa así, con esa crudeza, ¿no? Alguno de los niños quiso despedirse de la mamá, le dijeron no, lo tuvieron haber pensado antes. Así, de ese tamaño. Los padres apelaron la decisión de la autoridad administrativa ante las cortes alemanas, y las cortes alemanas consideraron que lo que había hecho la autoridad administrativa había sido correcto. Entonces esta familia se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que las medidas tomadas por el Estado alemán fueron proporcionales, y por lo tanto les negó la queja, admitió la queja respecto de la violación del artículo 8 del Protocolo Europeo de Derechos Humanos, pero desestimó una parte de la queja.
Y este todavía más preocupante, ahorita van a ver por qué. Porque la parte que admitió, al final resolvió en contra. Pero la parte que desechó tenía que ver con la impugnación de esta medida en contra como violación al derecho fundamental a la educación en casa. Entonces esa ni siquiera, el Tribunal Europeo ni siquiera la admitió. Y la que tenía que ver con la violación de la vida familiar, de la intimidad familiar, sí la admitió, pero al final del día la resolvió en contra, diciendo que la actuación del Estado alemán había sido proporcional, es decir, legal, porque caía dentro de las prerrogativas del Estado de limitar los derechos fundamentales. Tampoco dijo es derecho fundamental, pero dijo, oye, la educación el Estado la puede regular y estas medidas que tomó fueron proporcionales. Aquí, este caso lo pueden utilizar mucho para decir, a ver, no, pero un momento. Las medidas eran proporcionales porque en este caso había habido una orden judicial, primero administrativa y luego judicial, que no se acató. Entonces, aquí se asocian las cosas y pudiera decir, oye, pero no deje de ser peligroso. La verdad, el criterio es peligroso. Y la falta de admisión, siguiente, la falta de admisión de la parte que se planteaba en esta acción como afectación al derecho a la educación en el hogar, también es peligrosa porque dice en esta resolución el Tribunal Europeo determinó que las medidas de fuerza aplicadas por el Estado eran proporcionales y razonables, pero también determinó no admitir esa parte por un precedente que es ese Conrad versus Germany, que es anterior, le damos en la siguiente. En ese otro, que es anterior, el Tribunal Europeo resolvió que la queja por la lesión del derecho fundamental a la educación en el hogar no era admisible, en el de Conrad, ¿sí? Y estableció que tanto las autoridades educativas como judiciales alemanas razonaron sus medidas para la asistencia obligatoria en la escuela, señalando que el objetivo no solo era la obtención de conocimiento, sino que los menores tuvieran una primera experiencia de socialización, que nos van a decir esto mucho, esta primera experiencia de sociedad, y que ese objetivo no se alcanzaba con la educación en el hogar, aunque se colmara un mismo estándar de conocimiento. Porque eso es lo que no nos pueden nunca decir, ¿verdad? Los niños de homeschooling siempre son muy buenos alumnos. Y como se les acaba ese argumento, pues entonces, no, pero no socializan. Y eran las pláticas y las argumentaciones que nos echamos aquí, el hijo menor de mi hermano y yo, cuando platica todo lo que aprendió, lo que le dijo su mamá y lo que leyó y que vio y que mire que las flores y que los pájaros y esto funciona así asado. Digo, un niño de esta edad con un adulto platicando cosas que ha aprendido, escuchando lo que dice el otro, por supuesto que hay sociabilización, pero claro, es un argumento que utilizan para defender la postura contraria. Y lo tenemos que observar para cuando planeemos nuestra estrategia de lo que vamos a hacer en defensa, ¿no? Entonces, esto dijeron en Conrad contra Germany, siguiente. El tribunal también consideró en ese razonamiento de las Cortes era adecuado, ¿no? Y se encontraba dentro del margen de facultades que tienen los estados para regular la educación, incluso prohibirla. Pero dice, nada más, déjenme decirles, y ahí el Tribunal Europeo, tengan en cuenta, y eso lo digo aquí bajito, no se me vayan a ofender ahí las autoridades, porque luego voy a litigar allá, no van a decir, tú dijiste que. Pero a los organismos internacionales estos los sondean los estados, no los particulares, ¿sí? Y a veces en esa política, tiene uno que tomarla en cuenta cuando no es un elemento más de litigio, ¿verdad? Esa situación. Cuando ponemos enfrente situaciones de cárcel, de personas privadas de la libertad o cuestiones de vida, personas que están condenadas a morir, pues eso sí tiene mucho peso, pero cuando dicen, la educación en el hogar, no se va a morir nadie. Entonces, luchamos contra esas percepciones a veces y con el hecho
de que los estados fondean estos organismos internacionales. El interés general de la sociedad es evitar el surgimiento de sociedades paralelas. Vean, este razonamiento me pareció sumamente peligroso, ¿no? El interés general de la sociedad es evitar el surgimiento de sociedades paralelas basadas con convicciones filosóficas separadas y la importancia de integrar a las minorías a la sociedad. Este fue el razonamiento que le dio Alemania al Tribunal Europeo en el caso Conrad contra Alemania, y que no solamente convenció en el tribunal, sino que el tribunal dijo: yo comparto eso. Entonces, el Tribunal Europeo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo no necesariamente es aplicable de manera forzosa en México, pero sí es un precedente importante. Veremos que el sistema interamericano de derechos humanos se aparta muchas veces de los criterios europeos, pero no podemos dejar de tener en cuenta porque pues ahora con un mundo tan comunicado todas estas cuestiones son importantes. El tribunal, sin embargo, reconoció que no existe consenso entre los Estados miembros. Para algunos se establece la obligatoriedad de atender la escuela, sea estatal o privada, mientras que otros permiten el homeschooling. Y con eso dijo: bueno, fue razonable, sí, está bien, Alemania lo hizo muy bien, lo razonó perfecto, yo comparto algunas cosas, pero no se animó a decir que el homeschooling no es un derecho fundamental. Y eso también cuenta, porque dijo: los estados tienen posiciones contrarias y hay estados que lo permiten y estados que lo regulan. La regulación, para mi gusto, esta regulación va al extremo, no es razonable ni proporcional, porque mata por completo lo que decíamos. No puede ser una regulación que diga: oye, te voy a regular, no lo puedes hacer. No, bueno, pues si lo vas a regular, no puedes tocar el núcleo fundamental del derecho, ¿sí? Tú dime cómo sí puedo hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo de manera que no vaya más allá de la regulación? Que esas medidas restrictivas sean, como dijimos, que tengan un fundamento constitucional, que sean proporcionales, que sean idóneas y que sean necesarias. Siguiente, por favor. Las resoluciones de derechos humanos en América. Esta es una resolución muy antigua del estado de Wisconsin contra Yoder. Era una comunidad Amish, ¿no? Y el estado multó a la comunidad porque no mandaban a los niños después del 8º grado a la escuela obligatoriamente. Curiosamente, ellos los mandaban de pequeños hasta el 8º y ya después ya no los dejaban ir a la escuela y los educaban en casa. La Suprema Corte de Wisconsin les concedió la razón por el derecho a educar en casa con base a sus convicciones religiosas. Y este es un primer razonamiento en favor del homeschooling, ¿no? Hay diferentes resoluciones, sería muy complicado ir por todas, pero les puse algunas aquí que sí vale la pena ir explorando para ver los razonamientos, ¿no? Fíjense que en este caso, como ven en cada uno de ellos les señalé, no es directamente el derecho a educar en casa, sino el derecho a educar en casa correlacionado con otros derechos fundamentales, ya sea la libertad de conciencia, de pensamiento, la educación moral y religiosa, ya sea el derecho a la vida privada familiar, ya sea el debido proceso, en fin, tienen que adminicularse, tienen que juntarse todos estos conceptos para hacer una defensa efectiva. En los 80 hubo este movimiento y tristemente no hay muchos pronunciamientos más en América porque en Estados Unidos, digo tristemente para nosotros que necesitamos los pronunciamientos, porque en Estados Unidos está reconocido. Pero el hecho de que se reconozca en Estados Unidos también nos da el fundamento de decir, es un derecho fundamental de un país que utiliza mucho los derechos, que tutela mucho los derechos fundamentales, y es un buen referente también para nuestra defensa. La jurisprudencia del Tribunal Europeo es un referente importante, decía, pero el sistema interamericano es distinto. Las resoluciones del Tribunal Europeo no niegan el carácter del derecho humano a la educación en el hogar, pero reconoce que las posiciones de los Estados miembros son contrarias y reconoce una importante facultad de los Estados a establecer regulaciones en sus sistemas educativos internos. Eso es contra lo que luchamos. Tales medidas pueden incluir
la asistencia obligatoria de los menores a las escuelas públicas o privadas y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento o multas, separación de los menores de las familias e incluso medidas privativas de la libertad en caso de desobediencia. Entonces, pensaría que esta es una tendencia que va acabando, ¿sí? Pero no sabemos hasta dónde, ¿sí? Estas medidas restrictivas, ¿y por qué pienso? Porque la propia Alemania, en el caso de esta familia que vimos, aunque la familia perdió el pronunciamiento del tribunal, ¿qué creen? Que cuando regresaron a casa ya como que el Estado dijo, bueno, a ver, el interés superior del menor. ¿Ustedes qué piensan? Los niños fueron a declarar. Y lo que declararon los niños respecto a su derecho a educarse en casa, su convicción hizo que el Estado respetara que esa familia, después de haberlos llevado casi a la cárcel, se quedaran haciendo homeschooling en su casa. Un final feliz, ¿verdad? Pues no hubo pronunciamiento, tristemente, que pudiéramos utilizar, pero lo que nos dice es que tampoco, o sea, analicemos todo, porque a veces vemos una parte, ya nos sancionaron por esto, todas las autoridades se van a poner, van a meter a la cárcel, ¿no? O nos van a prohibir. Pues no necesariamente, tenemos que hacer un análisis muy completo de esto también para tener los elementos para defendernos. Siguiente. ¿Qué paciencia tienen? Amigos, muchas gracias. Derecho a educar en el hogar, en el caso de México. Ahora sí, vámonos. Artículo 3 constitucional. Toda persona tiene derecho a la educación, igual que en los tratados internacionales. Garantiza el derecho a la educación, el artículo 3. Aquí sí nos volamos la barda, ¿no? En nuestra Constitución es como una competencia. Cada presidente le va sumando, ¿verdad? Y entonces garantiza la educación inicial, como ya no había espacio para la opción inicial, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y la educación básica y la media superior serán obligatorias. Y luego pues, también gratuitas, ¿no? Bueno, pues qué bueno, por muchos mexicanos que lo requieren así. Qué bueno que se ponga ese énfasis. Ahora, muy importante aquí, corresponde al Estado la rectoría de la educación. Será obligatoria, será universal, inclusiva, pública y gratuita, ¿no? Con respecto y restricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos e igualdades sustantivas, ¿sí? Desarrollar armónicamente todo lo que dicen los tratados internacionales, la cultura de la paz, la conciencia y solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Y el Estado priorizará el interés, ¿ya vieron aquí? Ya refleja lo del convenio, ¿verdad? Priorizará el interés superior de niñas y niños y adolescentes y jóvenes. Fíjense que les decía que cada presidente le iba sumando una cosa, que vamos a ver a esto de la educación. Y cuando Fox hizo obligatoria la educación preescolar, vinieron los acuerdos subsecuentes que a los particulares les dijeron, pues ya no puedes dar clases de preescolar en casas, en las escuelitas, ¿no? Tienes que cumplir con ciertas características. Y los maestros, ¿qué crees? Pues ahora tienes que ser licenciado en educación. Oye, pero ahí dicen, tú no puedes afectar. Y aquí, esta es otra idea importante para la defensa, ¿eh? Y por eso les decía, ¿quiénes creen aquí que están realizando una actividad ilegal o irregular? Los derechos adquiridos. Y un concepto que vamos a ver, jurisprudencial, que vamos a ver más adelante, que ahorita les digo que es cómo se llama. Pero es como una idea parecida al derecho adquirido. Los derechos adquiridos de quienes estaban frente al grupo como profesionales de la educación y que de pronto dicen, tú tienes que ser licenciado. Oye, yo tengo 28 años como maestra de preescolar y ahora quieres que tenga una licencia para seguir trabajando. Entonces, en aquel tiempo, hace 16 años, yo estaba cambiando, terminé de ser
abogado Pepsi, y empecé a trabajar donde trabajo ahora, y en ese ínterin, 6 meses que estuve engrosando las filas de los desempleados, ¿no? Vino esta reforma, venían varios compañeros y creamos una asociación, la Asociación Mexicana de Educadores en Materia Preescolar, y llevamos algunos juicios administrativos y otros de amparo, y logramos el registro de cerca de 170 planteles y 5 casos específicos de profesores de grupo. 3 de ellos, uno se perdió, 2 ya no quisieron seguir los procedimientos, pero ganamos 2. Ganamos 2, uno en vía administrativa y otro en vía de amparo. Y estos podrían decir, oye, pues es una reforma constitucional, que además se reflejó en una regulación específica de la autoridad administrativa, pero no obstante ello pudimos lograr esa defensa, ¿no? Entonces, si hay esperanza, si hay esperanza. Pero vamos a ver cómo. Bien, ¿qué dice también otro artículo muy importante? El 31 constitucional, ¿no? Y yo creo que este ha traído alguna preocupación últimamente, ¿no? Por el tema, este es el tema súper controversial. Siguiente, por favor. Sí, es este exactamente. A ver, el anterior. Ahora sí, el siguiente. Gracias. Bien. El texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 decía, artículo 31, son obligaciones de todos los mexicanos, obligaciones de todos los mexicanos, hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años concurran en escuelas públicas o privadas. Se acabó. ¿Hay alguna duda? No. Bien. Pero luego vino la reforma del 5 de marzo de 1993 con Carlos Salinas de Gortari y cambió. Y dijo, son obligación de todos los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas. Bueno, le quitaron de menores de 15 años, pero la obligación es la misma. La reforma del 12 de noviembre de 2002, Vicente Fox Quesada, son obligaciones de todos los mexicanos. Fracción primera, hacer que sus hijos o pupilos concurran a escuelas públicas o privadas. ¿Alguna duda, diferencia? El 17, vamos aquí ya en el 2002. Ninguna, ¿verdad? Siguiente. Reforma constitucional, Andrés Manuel López Obrador. Y tú le dices, ay, no van a imponer algo, ¿no? Bueno, yo tuve muchos compañeros de Morena que ahora son funcionarios públicos, como ganaron las elecciones. Y la verdad es que son gente muy combativa, muy convencida de lo que piensan, pero son gente que les gusta el debate. Sí, de veras. Y son gente preparada, de manera que, cuando menos todos los que yo conocí ahí en la Asamblea Constituyente, hubo posibilidad de dialogar y de poner en perspectiva. No siempre te hacen caso, pero cuando menos hay la posibilidad de discutir. Fíjense nada más lo que dice el artículo constitucional. Me estaba saltando. Felipe de Calderón, ¿son obligaciones de todos los mexicanos? ¿Sí? Hacer que sus hijos o pupilos concurran en escuelas públicas o privadas. Y ahora sí viene nuestro presidente actual. Artículo 31. Son obligaciones de todos los mexicanos ser responsables de que sus hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas. ¿Qué decía antes? Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas. Y ahora dice, ser responsables de sus hijos. ¿Está más duro? ¿Está más suave? ¿No les parece? ¿No les parece? Como que hay un elemento de graduación, como que eres responsable. Estás obligado a mandar a tus hijos a la escuela. Eres el responsable. ¿Sí? Pero fíjense bien
que además, esta parte que está subrayada en amarillo dice, para recibir a los hijos menores de 18 años, para recibir la educación obligatoria, en su caso reciban la militar, así decía desde el 17, en los términos que establezca la ley, eso es muy importante, en los términos que establezca la ley, así como para participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Esto lo cambiaron en el debate, cuando lo discutieron en la Cámara de Diputados. Siguiente, por favor. La propuesta que hizo el presidente de la República no decía así, decía en la parte final, que está en los términos que establezca la ley, así como verificar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Y en la parte, como quedó después de la discusión, revisar su progreso y desempeño, al revisar, participar en su proceso educativo, aunque dicen a revisar su progreso, nada más te dejan esa parte, ¿no? A revisar su progreso. En cualquier escenario, he leído las iniciativas, tanto la de los otros partidos como la del propio presidente, la discusión, y no encuentro en la reforma del artículo 31, ni en la nueva Ley General de Educación, algún signo de alguna consigna que nos dijera están tratando de regular el homeschooling para prohibirlo o limitarlo. No encuentro nada de eso. Sí encuentro una preocupación porque en la justificación, en la exposición de motivos de la Ley General de Educación, se señala el gran problema de la deficiencia de las escuelas, de la deficiencia del modelo educativo. Es una gran crítica enorme en la que dicen tenemos que buscar la forma de mejorar el sistema educativo nacional, y por eso vienen estas reformas, pero ninguna es una cosa especial, porque por ahí yo escuché como que había alguna preocupación particular del artículo 31, pues más preocupados deberíamos de haber estado desde el 17, pues dice lo mismo, el 17 estaba más duro antes. Pero vamos a preguntarle a que San fíjense que hace poco, voy a comentar muy discreto, me lo dijo un amigo, para no decir que me lo dijo mi jefe. Bueno, ¿de qué te sirvió estar en esa asamblea constituyente? Mejor te hubieras dedicado a esto acá y ya. Yo pues me dediqué a las dos cosas, no dormía. Porque no hay que trabajar, fue un trabajo honorario, de manera que pues, tenía que seguir trabajando, porque acá yo sí mando a mis hijos a la escuela y la colegiatura está pesada. Y resulta que me decían, ¿de qué te va a servir haber estado en esa asamblea constituyente? Pues mandé mis iniciativas, ahí estuve hablando, como vieron ahí el video, nadie te hace caso. ¿Sí, verdad? Están hablando por allá, y están en la grilla, y se juntan unos por acá, los diputados, y ya le trajeron al otro, ¿no? Pero la idea, le estás hablando a un público más amplio, ¿verdad? Cuando estás ahí en esos lugares. Pero además todo queda grabado. Y el diputado constituyente Cravioto, el enero de 1917, nunca se imaginó, a lo mejor sí, que lo que había dicho en la Asamblea Constituyente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iban a estar leyendo unas personas en Capital City Baptist Church en el 2020, ¿no? Pero lo que creo que vale la pena es ir a las fuentes cuando estamos interpretando los derechos fundamentales y las disposiciones constitucionales. Fíjense nada más lo que decía este diputado constituyente, porque se decían de todo, y con ganas. Pero miren lo que decía el diputado Cravioto en la discusión del artículo 3 y del 31 constitucional. La inscripción total de las escuelas oficiales fue de 666.723 niños, de los que fueron aprobados 343.981 y terminaron sus estudios 48.360.
De 666,000 terminaron sus estudios, 48,000 en el 17. Dice, en las escuelas del clero, que era la gran discusión en ese momento, la inscripción fue de 43,720 niños, salieron aprobados 23,605 y terminaron sus estudios 2,537. Entonces decía el diputado, lo que ustedes ven como gran amenaza para restringir las libertades en materia de educación, no es tal. No se preocupen tanto. Creo que también es un mensaje vigente ahora para quienes dicen que quieren imponer este tipo de regulaciones. No, ni se preocupen, no somos tantos. Somos muy buenos, pero somos. Pero fíjense qué decía el diputado constituyente. El verdadero profesor de ideas generales de los niños es el padre. Y esto todos lo sabemos. El niño las toma del padre y del padre. ¿Más enfático? Por sugestión, por imitación, por atavismo y por cariño. El padre es quien da al niño el contingente de ideas generales que atraviesa la vida, si no tiene personalidad después para crearse propias ideas. Por lo tanto, si quiere la comisión que eduquemos a la niñez dentro de las ideas que ella expone, de las ideas del Estado y no de la familia, ¿no? Entonces tendremos que dar un decreto diciendo que los mexicanos que no comulguen con las ideas de la comisión deberán no tener hijos. Dice aquí, risas. Ya no se sabe, ¿no? Y si nos atrevemos a este atenuado castramiento, entonces debemos decretar que el Estado confisque a los niños desde los 5 años. Pero la pedagogía ha llegado a este resultado que realmente entristece, porque llegamos a la conclusión de que las escuelas no pueden educar sino bien poco. La pedagogía ha llegado a este resultado precioso que hay que tratar a los niños individualmente. El verdadero ideal sería que cada niño tuviera su maestro y que lo educase para desarrollarlo en todo lo bueno que debemos desarrollarlo. Esto, señores diputados, muestra el hecho triste, conocido, general, universal, que en las escuelas, por más esfuerzos que estemos haciendo, por más que todos los días digamos que hay que educar y no instruir, la educación es deficiente. El niño solo tiene allí medios para instruirse. Lo que da la verdadera educación es el ejemplo, el contacto frecuente, íntimo y largo de persona a persona y del alma a alma, y no estamos en condiciones de realizar ese ideal, pues los maestros apenas pueden platicar a ratos, cuando más con algunos grupos reducidos, y no tienen tiempo de dedicarse en lo particular a cada día. Un aplauso a este hombre que ya tiene algunos. Llega Miguel, ya ves como si lo van a leer dentro de 100 años lo que dije, ¿no? Aquí el diputado Cravioto es la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente del 17, que está diciendo cuáles son los fundamentos para las disposiciones constitucionales. El tercero constitucional, el 31 constitucional. Esos son los principios. La obligación o el deber consignado en el 31 constitucional tiene una razón de ser: la precariedad de la educación en ese momento, de 1917, los pobres resultados, el problema del clero, como lo señalaban ahí en las escuelas, y esta confrontación entre los liberales y los conservadores, llevaron a tomar esa obligación del 31 constitucional. Pero no era la idea, ¿verdad?, de que fue una obligación que prohibiera otros modelos educativos, como el de educar en casa, que, como lo vemos, fue reconocido por los propios diputados constituyentes como el ideal, como una mejor forma, como un mejor modelo de educación para los hijos que el que
se imponía en ese Estado, en ese momento, por la obligación, por las necesidades de ese momento. Obviamente, a todo mundo ahora le da miedo meterle mano a estas cláusulas pétreas de la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver el siguiente. Este es el espíritu constituyente, me refería justamente a lo que leímos aquí. Siguiente, la Constitución Política de la Ciudad de México, y pues no podía dejarla ver, si me tocó estar ahí también, pero la verdad es que también establece derechos bien interesantes en cuestión de derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Es una constitución de avanzada. El tema es que ponerse de acuerdo no fue sencillo, sobre todo por la formación de la mayoría, ¿no? La mayoría que pues era de corte no solamente socialista o de izquierda, de los grupos mayoritarios, pues entre el PRD y Morena, eran 40, 50 y tantos diputados de 100, más los que tenían tendencias de esa naturaleza dentro del PRI, en fin, fue difícil, ¿no? Para quienes teníamos ideas más conservadoras, ¿no? Sin embargo, lo bueno pues, es que el porcentaje era muy alto, 2/3 partes, entonces ahí las minorías, cuando hay porcentajes altos, las minorías son los reyes, ¿no? Y es lo que pasa con los derechos humanos. Las minorías tienen una gran fortaleza si las saben aprovechar. Entonces dice la Constitución Política de la Ciudad de México, en los derechos fundamentales, el derecho de las familias. Aquí obviamente quienes pelearon muchísimo esto fueron las familias de padres del mismo género, que se dijeran, no, ¿cómo que no es derecho a la familia, es derecho a las familias? Está bien, derecho a las familias. Por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales, se reconoce a las familias la más alta protección. Lo que decía el diputado constituyente, ¿verdad? Se reconoce incluso en la más nueva constitución de nuestro país, la de la Ciudad de México, ¿verdad? La contribución del cuidado a la formación y desarrollo y transmisión de saberes para la vida, a la familia, antes que a la escuela. La libertad de creencias, toda persona tiene el derecho a actuar de acuerdo a sus propias convicciones éticas. Yo creo que esta fue una gran pelea que dimos allí por todo el tema del derecho a la vida y el derecho a la muerte, ¿no? De una muerte digna, que siempre peleamos allá, pero esta parte de toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas no está calificada por el tema de la enseñanza moral o religiosa, ¿sí? Porque era para los profesionales de la información, para los profesionales de la medicina, en el caso de los médicos, que a veces son obligados a practicar abortos, para los profesionales, para los ministros de culto, ¿no? En cuanto a oficiar ceremonias que no están de acuerdo a sus convicciones, y también esto es aplicable al derecho a la educación en casa. La Constitución también, siguiente, la Ciudad de México, todas las personas tienen el derecho a la educación, lo mismo que vimos en todos los tratados, y quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda, custodia, deberán asegurar que cursen educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Pero no es que vayan a las escuelas, ¿se vean? Dice que la obligación, o sea, que cursen la educación obligatoria. ¿Sus niños cursan la educación obligatoria? ¿Sí? ¿No? Y proporcionarles condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. ¿Está en el sistema educativo? Pues sí. No en el formal, pero apenas no tienen certificados. ¿Quién se los dio? El sistema educativo. ¿No? Y ahí vamos llegando ya a la clave. Hijo, ¿cómo los he llevado por todo esto para...? Pero bueno, espero que toda esta reflexión nos sirva. La Ley General de Educación, ya estamos cerquita de terminar. Ley General de Educación, el artículo 145 de la Ley General de Educación
de septiembre del año pasado, ¿no? Fíjense que antes era el 64, dice prácticamente lo mismo, y aquí también esto nos dice que no hay una tendencia de este gobierno a proscribir la educación en el hogar. Artículo 45 dice que la Secretaría, por acuerdo subtitular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos del término de grado escolar de educación básica, adquiridos de forma autodidacta o a través de otros procesos educativos. Otros procesos educativos, y ahí le cabe un camión. Entonces, bueno, pues si hay un derecho fundamental y hago esta interpretación armónica de los tratados internacionales, de lo que dice la Constitución, de lo que dicen los que hicieron la Constitución, de lo que dicen las constituciones más modernas de nuestro país, y vemos que cuando se reforma el artículo constitucional se flexibiliza, y vemos que la Ley General de Educación recientemente reformada, toda completita, establece lo mismo que venía estableciendo el anterior en el tema de certificaciones. Yo me siento bien tranquilo. Oye, pues el Estado mexicano sí reconoce mi derecho fundamental de educar en casa. También es así que tengo estas certificaciones. ¿Qué dice la jurisprudencia? Y ahí entramos donde empieza a cascabelear el cuerpo. ¿Qué dicen los jueces? Porque la formación de la Suprema Corte de Justicia de hoy es diferente y así como en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una mayoría conservadora ahora con el reciente nombramiento del juez Cábano, en México hay 3 nombramientos recientes. Además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es de corte progresista, un abogado muy connotado, preparado, con muy buenas sentencias, ¿no? Y a veces muy buenas sentencias de fondo, aunque a veces no compartamos, ¿no? Los sentidos, pero la verdad es que es muy bueno, lo que exige a quienes tienen una posición distinta a ir más a fondo en el análisis para presentar argumentos que no se queden en la superficie. Entonces, nos dice el derecho de educación en la jurisprudencia constitucional. La 10ª época es la última época de la jurisprudencia, ya tiene que ver desde la inclusión de los derechos humanos en el artículo 1 constitucional. Lo más importante es toda la jurisprudencia que se ha ido creando en torno a los derechos humanos, ¿no? Esta es del 2017, la primera sala de la Corte. Hay 2 salas en la Corte, la primera, la segunda y el Pleno. Y esta es jurisprudencia constitucional y no es una tesis aislada, es una jurisprudencia que es un criterio vinculante. El derecho fundamental a la educación, su referente normativo en el sistema jurídico mexicano. ¿Cuál es el referente normativo? Y la sentencia nos dice que el derecho humano a la educación está reconocido tanto en los artículos 3 y 4 de la Constitución y en diversos instrumentos internacionales. Habla ahí del artículo 13 del protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador. ¿Por qué lo llevé por todo ese camino por allá hasta acá? Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el protocolo de San Salvador, establece en esa columna vertebral que dijimos el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, ¿no? Y que los padres, y además dice la jurisprudencia, y en que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos. Jurisprudencia constitucional firme de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hace referente a ese protocolo que les decía es uno de los ordenamientos que más apoya la posición de que la educación en el hogar es un derecho fundamental. Siguiente. Este es el concepto que les decía que es algo parecido a los derechos adquiridos. Confianza legítima, jurisprudencia constitucional también, de la segunda sala, es esta, del año 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
confianza legítima constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. Siguiente, por favor. Lo que está subrayado. De lo anterior puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, ¿sí?, estos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto que así lo exija el interés público. ¿Por qué creen que les pregunté? ¿Piensan ustedes que tienen un derecho fundamental, que están ejerciendo un derecho, o piensan ustedes que están haciendo una actividad clandestina? Porque si piensan que están haciendo una actividad clandestina y que no los fundamenta el derecho, pues entonces no pueden hacer valer este concepto. Pero si yo les digo, oye, pues fíjate que leí los tratados internacionales y decían todo esto, leí la Constitución y los que la hicieron, y luego las nuevas constituciones, y luego los tratados internacionales, y luego la jurisprudencia, y decidí que mi prerrogativa y mi derecho me asistía a educar a mis hijos en casa. Pero además te los llevé a ti, Estado, y con base en la ley, porque el artículo 31 constitucional dice en términos que establezca la ley. Y la ley dice en el 145 ahora de la Ley General de Educación que puedo ir a certificar los conocimientos de mi hijo. Si junto todo esto, tú, Estado, me has hecho pensar que estoy actuando correctamente. No estoy en una actividad clandestina, estoy ejerciendo un derecho fundamental que además a lo mejor no lo ha regulado de manera concreta, pero toda esta construcción me lleva a pensar que estoy obrando bien, legítimamente y con base en mi derecho fundamental. No solamente mi derecho fundamental, sino el derecho fundamental que tengo respecto de mis hijos, y estoy ejerciendo los derechos fundamentales de mis hijos también, como estoy obligado a hacerlo, y en consecuencia tú me has hecho tener confianza legítima. No hay un ordenamiento específico, concreto, que me diga tienes el derecho fundamental o tienes un derecho subjetivo de educar a tus hijos en casa y no mandarlos a la escuela. No lo hay. Sin embargo, los derechos fundamentales y toda esta construcción me llevan a la conclusión de que puedo hacerlo, y tú, Estado, me has hecho pensar que estoy en lo correcto. En consecuencia, no puedes venir ahora a restringir mis derechos sin justificar, ¿verdad?, lo que habíamos dicho, que es constitucional, que es adecuado, que es proporcional, que es necesario, ¿verdad? Y yo tengo el derecho tienes todavía una labor más difícil, Estado, para imponerme una prohibición en este sentido. ¿Puedes? Sí, pero no es tan sencillo. También tengo mi forma de defenderme y no está, salvo que me diga la abogada que aquí mi colega doctora en Derecho, ¿no? Pero digo, créeme que me ha tocado defender asuntos muchísimo más difíciles, y cuando yo me agarro de dónde me pesco de un clavito ardiendo. Ahora que estudié este asunto, pues, estoy convencido yo, espero que también lo estén ustedes, ¿no? En cuanto a esto, me parecía, por ahí vi un video, vi algunos videos de homeschooling en su defensa, y decían que es una norma imperfecta, el artículo 31 constitucional, en que dice, tiene la obligación de mandar a tus hijos a la escuela, pero no impone una sanción, ¿sí? Aunque pudiera tener algún sustento esa idea, a mí me parece peligroso hacer una defensa por ese lado, ¿verdad? Porque el hecho de decir, oye, pues yo estoy haciendo esto que está prohibido, pues
no hay quien nos sancione. Esa posición es débil porque no crea además confianza legítima, que es un derecho adicional para hacer valer. Porque tú no puedes decir, oye, pues yo robo carros, nunca me han agarrado. Ya cuando oye, pero es que yo pensé que estaba, no, tú sabías que estaba haciendo mal, ¿no? En este caso estamos haciendo bien, tengo confianza legítima en hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese razonamiento yo lo dejaría un poquito más profundizaría en estos otros. La patria potestad, si pasamos a la siguiente, esta sí me parece peligrosona, esa tendencia, y me parece por varias cosas, ¿no? Patria potestad, su configuración como una institución establecida en beneficio de los hijos. Siguiente, por favor. Les voy a leer la parte que está subrayada. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior menor de los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo de padres sobre los hijos. La patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Y en esta jurisprudencia sí se cargaron toda la parte esta de los derechos que dice, oye, sí habla del deber, sí habla del interés superior del menor, pero también habla de los derechos de los padres en esta tarea. Pero esta sentencia, lo preocupante es que el proyecto es del ministro Saldívar. Él fue el que la propuso y actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y él, como decía, es de esta tendencia muy liberal y interpretó de esta manera, y tenemos más ministros liberales en la Suprema Corte de Justicia, de manera que esto nos lleva a, oigan, por eso les decía, cuando vimos lo del tratado internacional que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas, ojo con esto, la construcción de nuestra argumentación ya no puede limitarse al derecho de las familias, a nuestro derecho como padres, sino también a la responsabilidad de ver como padres en correlación con el derecho de los niños, que como vimos en Alemania pues tuvo un final feliz. Siguiente, por favor. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas de la educación. Este es lo que se llama un análisis FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y en este sentido, creo que vale la pena, esto es nada más para mencionar, que vale la pena que hagamos este ejercicio todos. Con base en lo que hemos visto ahora y con el material muy interesante ahí en internet respecto de todo esto que se puede utilizar, y creo que hay que hacer, hay muchas fortalezas, hay ciertas debilidades, hay oportunidades y honestamente veo pocas amenazas, pero sí las hay, ¿no? Y el problema de esto es que en el mundo de hoy, de la internet y de todas estas cuestiones del trending topic, basta un elemento, un fenómeno así, una cuestión que se hace viral y los reguladores se desbordan. Por decir, ya no les importa, derechos fundamentales, ya viene. Y entonces, si no estamos preparados para contener una situación de esa naturaleza, entonces sí podemos sufrir, con todo y que tengamos toda esta construcción, podemos sufrir un descalabro. Entonces, es importante hacer ese tipo de análisis. Siguiente, vías de defensa judicial en la educación en México, pues solamente las voy a nombrar porque ya se nos fue el tiempo. Pero lo básico es que en cualquiera de estas vías ya tenemos esta construcción aquí, ¿no? Que se tiene que pues, trabajar, ¿no? Se tiene que trabajar mucho en desarrollarla, pero digamos, esto es como dicen aquí en inglés, son el layout. Las vías de defensa jurisdiccional, el recurso administrativo establecido en la Ley General de Educación en 180 y 181,
conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es la vía administrativa. El juicio de amparo, que hay que tomar en cuenta que no es procedente en contra de reformas constitucionales, antes por precedentes, ahora pues, específicamente establece la ley que no es procedente el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. El amparo indirecto contra actos administrativos o contra leyes, o el amparo directo en contra de procedimientos que pongan fin a otro procedimiento seguido en forma de juicio. La figura de la suspensión en el amparo, que siempre permite el mantener la situación de hecho en tanto se resuelve en definitiva el derecho. La queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro caso, que implica que tengamos que agotar todos los recursos locales antes de ir a la comisión, y en caso de que la comisión lo admita y resuelva favorablemente y el Estado no lo acepte, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, estrategias para una defensa eficaz del derecho a la educación en el hogar. Siguiente, por favor. Estrategias, me parece muy importante en los diferentes frentes en los que he tenido que estar, tanto en materia de derechos humanos como en otras materias. Es importante tener grupos de estudio y especializados para el análisis, y aquí felizmente cuentan ustedes con profesionales tan capaces como la doctora, que pueden hacer este tipo de análisis y que cuenta con conexiones y con colegas, ¿verdad?, que podrían formar grupos de análisis de la materia, de investigación, ¿verdad?, lo que llaman en Estados Unidos los think tanks, ¿no?, que están haciendo el procesamiento de toda la información para utilizar, para prepararse para las amenazas, pero para aprovechar las oportunidades. El seguimiento legislativo es muy importante, hay foros de consulta. Yo me pregunto aquí, no sé si participaron en la Constitución de la Ciudad de México. El tema de educación de la Ciudad de México fue muy complicado porque la Federación estuvo muy celosa con el tema de la educación, no quería que se moviera nada, ¿no? Pero todos los procesos legislativos hay que darles un seguimiento para no tener sorpresas, ¿no? Y siempre que se puedan aportar todos esos elementos en cuanto hay un movimiento legislativo. Campañas de sensibilización, porque pues, muchas veces se nos tilda, ¿no?, particularmente quienes llevamos posiciones de minoría, ¿no?, en caso de derecho a la vida, en esa alocución que tuve en la Asamblea Constituyente les decía, bueno, dicen que somos los dogmáticos, yo les traigo aquí todos los hechos, aquí están con números objetivos del INEGI, del gobierno de ustedes mismos, ustedes son del gobierno de la ciudad, aquí están los números, están las cosas, refútenlo, ¿no? Aquí están, y luego llegan a esa cerrazón cuando son posiciones mayoritarias y luego muchas de moda, de coyuntura, ¿no? Entonces, cuando estamos en posiciones minoritarias, como puede ser este caso, es muy importante trabajar campañas de sensibilización y de ver todas las virtudes del esquema, de poderlas poner al conocimiento del público. La gestión estratégica con tomadores de decisiones de política pública, el acercamiento con las autoridades para llevarles esto, y las asociaciones internacionales con grupos de defensa de derechos humanos, ¿no? Es también importante tener esta correlación. No generar movimientos en contra de lo que decía nuestro hermano al principio de la charla, ¿verdad? Oigan, pues no moverse cuando, o sea, identificar bien el fenómeno, ¿no? Y no crear alguna situación que eventualmente nosotros estemos empujando. Si estamos bien, ahí vamos ganando terreno hasta que estemos bien preparados con el siguiente paso, pues ahí llevamos bien pianito. Acuérdense que eso va además alimentando esta percepción de confianza legítima que es jurisprudencia. Cambios de paradigmas de defensa, lo que decíamos, tenemos que renovar nuestra argumentación. El tema de que es de que es una norma imperfecta, no.
Vamos a estudiar a fondo, vamos a ver, tenemos material de sobra para hacer una defensa con paradigmas distintos, y el litigio estratégico, esto es básico. Esto nos han enseñado los derechos humanos de otros grupos minoritarios. Pero ¿saben quiénes? Que me toca participar mucho con ellos, los del derecho de autor. Los del derecho de autor y propiedad industrial. Fíjense que ellos no van y hacen el gran movimiento legislativo o van en el gran juicio que va a causar precedentes en la Suprema Corte de Justicia. No, demandan a uno chiquito, demandan a otro chiquito, demandan a otro chiquito, otro chiquito, ya una sentencia, 2, 3, 4, 5, 10, y va subiendo, y entonces ya hay precedente en un estado, un precedente en otro estado, un precedente a nivel de colegiados, un precedente de la sala de la Corte, y luego cuando volvamos a ver jurisprudencia de la Suprema Corte, pero ¿dónde empezaron? ¿Quién sabe? Empezaron chiquito, chiquito, estratégico, escoger las batallas, escoger la argumentación, escoger donde hay más fortalezas y no esperar que vean una cosa gigantesca, ¿no? Entonces ese litigio especializado también es muy importante, particularmente en materia de derechos humanos. Solo me resta agradecer su paciencia por toda esta cuestión. Me ha sido sumamente interesante estudiar este caso. No soy un especialista en la materia del homeschooling, ¿no? He estado con todos los temas de derechos humanos, pero me ha resultado muy interesante. Creo que, pues ahora sí que nos asiste un derecho, algunos no lo ejercemos. Ustedes que sí lo ejercen, les asiste un derecho fundamental de educar a sus hijos en casa, en materia moral, religiosa, en materia académica, de acuerdo a sus propias convicciones. Y les asiste el derecho, la jurisprudencia. Hay que defenderlo, ¿no? Y pues los felicito por ese valor, son un ejemplo para muchos de nosotros en ejercer un derecho de la forma que lo hacen, que al final del día será en beneficio del interés superior del menor. Muchas gracias por la invitación, muy amable.